Sí. Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy es el último día del año, ¿verdad? Y también la última transmisión del año. Y nosotros queremos dar un parecer de lo que entendemos por la palabra de Dios, qué debemos esperar para el próximo año y cómo debemos actuar en este escenario. Amén. Yo quiero pedirles un tiempito para que pueda compartir este enlace con más personas y así entonces poder alcanzar más almas, ¿verdad? Para que puedan alimentarse de la palabra de Dios en este día. Muy bien. Estamos en el último día del año y en este día muchos se proponen a hacer reflexiones, a prepararse para el próximo año, a poner metas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Entonces es un momento oportuno para que nosotros tengamos una idea de lo que la Biblia nos presenta en cuanto al futuro. Y ya os digo que si usted no cree en la Biblia como un manual dejado por Dios para guiarnos a través de las eras, si usted no cree en Dios, pues este quizás no es el lugar para usted. Pero si usted de hecho cree en la Biblia como palabra del Dios Altísimo, palabra del Creador que nos hizo y nos dio el manual para que podamos ser guiados por este manual. Si usted cree en esto, pues este es el lugar. Aquí nosotros vamos a dar un panorama completo de lo que ya entendimos de las profecías, ¿verdad? Obviamente nos vamos a tratar a los pormenores, también de todas las referencias bíblicas, porque esto tardaría mucho tiempo. Pero vamos a dar un parecer de lo que esperar para el próximo año y para el futuro de la humanidad. Y al final, una breve reflexión sobre el tema. ¿Amén? Entonces quiero comenzar por el libro de San Lucas, capítulo 21. Tema muy conocido. Y quizás uno ya se va a pensar, pero ya va a empezar con
por la profecía. Sí. Empezaremos por la profecía. En el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 7, Jesús, nuestro Maestro, aquel Jesús que muchos hoy dicen que creen en Él y que son guiados por Él, es el mismo Jesús. Nos da un parecer para el futuro. Dice así, y preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. El Cristo quiere decir el enviado. ¿Okay? Yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de... Perdón, voy a esperar que los hermanos se encuentren aquí. Libro de San Lucas. San Lucas capítulo 21. Amén. ¿Nota? Capítulo 21, versículo 7. Vamos a esperar porque es importante que todos puedan acompañar. Amén. Sigamos entonces. Voy a empezar otra vez del capítulo, versículo 7. Dice, preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero no, el fin no será inmediatamente. Entonces dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se lo opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí vamos a leer y quisiera ahora comentar. Aquí dice que oiréis de guerras y rumores de guerras, pero el fin no será inmediatamente. Esta palabra es importante. Muchos hoy, incluso en medio de los cristianos, tienden a decir, no, pero guerra siempre hubo. Y es cierto, no es cierto. Desde que hubo nación en la tierra, las guerras, los conflictos armados, son una realidad. Terremotos también siempre hubieron, ¿verdad? Quizás no con tanta intensidad como hoy, pero tenían los terremotos. Las pestilencias. Hubieron pestilencias en el pasado muy graves, como la pestilencia negra, no sé cómo se llama, bueno, la gripe española y entre otras, que asolaron naciones enteras, quizás continentes. Siempre hubieron. ¿Y qué se difiere nuestra era de las demás?
¿En qué se difiere? Porque de hecho, si vamos a pensar de este modo, pues este es casi que un retrato del ciclo de la humanidad. Pero hay una pequeña diferencia en todo lo que está pasando hoy. Las pestilencias del pasado hubieron quizás más grandes que la COVID. Muchas de ellas, o algunas por lo menos. Las guerras en el pasado, por ejemplo la Segunda Gran Guerra Mundial, fue grande y perduró varios años. Entonces no podemos comparar las guerras que hoy en día con la Segunda Gran Guerra. Pero ¿qué hay de diferente en estos rumores de guerras y en las guerras actuales? ¿Por qué yo hoy aquí afirmo que estas guerras y estas sediciones y estos rumores están mostrando que el tiempo se está terminando? ¿Por qué yo estoy afirmando eso por medio de la palabra? Porque hay un diferencial. Aunque, por ejemplo, la enfermedad, la COVID-19, que aterrorizó el mundo, ¿por qué ella es diferente de la gripe española? Porque aunque la gripe española afectó buena parte del continente europeo, mató muchas personas, de hecho. Pero no fue un hecho que tuvo consecuencias globales. Y esto nadie puede discutir. Las pestilencias no tuvieron efectos globales. ¿Ok? No alcanzó a todas las personas del mundo, todas las naciones del mundo. Mucho por lo contrario la COVID, que alcanzó a todos y derribó varias economías alrededor del mundo. Y la profecía nos presenta un escenario donde todas las personas del mundo estarán sujetas a estos problemas. ¿Pueden comprender? ¿Amén? ¿Cierto? Guerras. La Segunda Gran Guerra fue una guerra terrible y no hay que menospreciar esto. Sí, fue terrible y muchas vidas se perdieron, pero no tuvo consecuencias globales. Por ejemplo, la guerra sucedía ahí, claro que afectó muchas naciones, otras sacaron provecho, etcétera, que es el que salió mayor vencedor ahí de este conflicto terrible fue Estados Unidos de América. Entonces, por algún punto quizás pueda haber sido afectado tu país o mi país, pero no fue algo tan masivo. Por ejemplo, en Brasil, la guerra sucedía en Europa, pero en Brasil hay gente que no sabía, no conocía, incluso en Paraguay también, no conocía, no sabía de la guerra. Porque en nada le afectaba. Su producción agrícola continuaba, su vida continuaba, su trabajo continuaba. Normal. No así con la guerra de Ucrania. ¿No es cierto? No afectó todo los precios de los alimentos, principalmente la cebada, maíz y trigo en el mundo. No afectó todo el precio de los combustibles en el mundo. Entonces, si usted tiene el argumento de que guerra siempre hubo, etcétera, etcétera, bueno, aquí se termina. Porque aquí estamos viendo guerras, conflictos, pestilencias y en un futuro breve, hambre a nivel global, tal como nos describe la profecía. ¿Y qué esto tiene que ver con el próximo año? Bueno, aquí, explicado esto, quiero irme un poco más adelante. Perdón, quiero seguir aquí. Un pincelcito para poder señalar aquí para usted. Bueno, aquí tenemos un gráfico, seguramente no pueden leer todo lo que está aquí, pero tengo este
gráfico en PDF y usted puede pedir en los comentarios. Y estaremos pasando. ¿Amén? Lo importante es que, bueno, entre en contacto con nosotros. No sé si este archivo se puede enviar por Messenger, no sé, pero por WhatsApp sí podemos enviar. ¿Amén? Aquí tenemos un escenario, un gráfico que fue hecho a año 2021, ¿verdad? Creo que fue ahí acerca de 2021. Dios nos inspiró a hacer este gráfico según los entendimientos que tenemos de la profecía. Es obvio que aquí no están todas las profecías, sino que las más principales que dicen respecto a toda la humanidad. Porque hay profecías que dicen respecto únicamente al pueblo de Dios y estas no están aquí, sino que algunas no más, ¿verdad? Pues bien, aquí estábamos en 2021 cuando hicimos el gráfico y vemos que hay un periodo de 2021 a 2025 en que en este periodo final del tercer sello, el cual está mencionado aquí, tercer sello de Apocalipsis 6, ¿okay? Habría un aumento de los alimentos, ¿okay? En Apocalipsis 6 está descrito los sellos del Apocalipsis. El primer sello fue abierto, y esto no puedo aquí dar todas las referencias bíblicas, ¿okay? Pero busquen en el canal, ahí va a tener los videos que hablan sobre cada uno de esos temas. El primer sello abrió, creo que se puede ver acá. ¿Sí? 1844, donde se abrió el primer sello, que vino hasta 1939 aproximadamente. ¿Por qué? ¿Por qué aproximadamente? Porque esto no sucede así, no termina uno y empieza otro, no es así que funciona, ¿ok? Porque hay un periodo, una preparación, ¿verdad? Y como si se va cambiando uno por encima del otro, ya os explico mejor. 1939 y empieza el segundo sello, aproximadamente ahí, ¿verdad? Donde tenemos la Segunda Gran Guerra, etc. Y esta Segunda Gran Guerra terminó en 1945. Pero vemos que el segundo sello va hasta 1980. ¿Por qué? Hay muchas otras cosas, ¿verdad? Obviamente la guerra, que era una de las consecuencias del segundo sello, se terminó en 1945, pero se arrastró un resquicio de esta guerra incluso hasta cerca de 1980, que es la guerra entre Vietnam, creo que era, la Guerra Fría que se llama, creo que era algo así. ¿Amén? Pues bien, y ahí empieza el tercer sello, ¿verdad? En el tercer sello, empieza aproximadamente en 1980 y va hasta 2025. ¿Qué son los sellos? Los sellos, antiguamente, los libros eran un rollo, un pergamino, como se dice, un rollo, y se ataba ese rollo y ponía un sello sobre él para que nadie pudiera abrir. Y acordemos que el libro de Daniel fue un libro sellado. Y este libro sellado fue abierto después por Cristo mismo en el Apocalipsis, simbólicamente. ¿Amén? Entonces los sellos desatan un acontecimiento, ¿verdad?, de la profecía, y también el entendimiento de los cristianos, de los que buscan, obviamente, comprender, para que puedan comprender estos acontecimientos. Entonces, cuando uno abre el sello simbólicamente, es que da a entender a otros los acontecimientos. Aquí el caballo que aparece en el sello, en este caso caballo blanco, el caballo representa el pueblo de Dios, el profeso pueblo de Dios. En este caso es un caballo blanco, entonces es un pueblo puro, y el que lo guía es Cristo, el que salió venciendo y para vencer, el que venció el mundo, ¿verdad? Venció el pecado. El segundo sello es otro caballo, pero ese caballo es rojo, tiene color de pecado, entonces es un profeso pueblo de Dios que está lleno de pecado, y el que lo guía es la muerte. A ver, aquí está.
fue dado, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Bueno, sabemos que la iglesia romana, la iglesia católica apostólica romana apoyó el partido nazi. Ahí vemos la foto de un clérigo con el señor que el alemán bueno, no podemos decir el nombre porque si no se cae el video. Muy bien, entonces sabemos que una iglesia que teóricamente sería el pueblo de Dios apoyó un partido que llevó el mundo a la guerra. Aquí aparece el tercer sello, que es un caballo negro, que es el mismo caballo que estaba aquí, que surgió blanco, puro, pero aquí ya está negro. Y el que lo monta tiene una balanza en la mano, aquí, el que lo guía. Este representa a Cristo mismo, que está juzgando a esta iglesia, a este pueblo, ¿verdad? Y aquí podemos aplicarle a todas las instituciones religiosas hoy, o sea que a casi todas. ¿Por qué? Porque dejaron las doctrinas puras. Por ejemplo, la adoración al único Dios, ¿verdad? El Padre, y al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Muchos hoy adoran a una Trinidad, poniendo al Espíritu Santo como una tercera persona de la divinidad, y esto no es bíblico. También tenemos la guardia del domingo como día de reposo. La Biblia nos presenta el sábado que Dios instituyó en la creación. Pablo explica a los hebreos que aunque los otros sábados ceremoniales se habían perdido, pero uno queda porque fue instituido en la creación. Hebreos capítulo 4, versículo 4 hasta 12. Pues bien, entonces aquí las iglesias entran en un periodo de oscuridad, de tinieblas espirituales. ¿Ok? Y en el final de este periodo, que está relacionado con este final de este periodo, tenemos la subida de los alimentos. Y aquí está de 2021 a 2025. Subida de los alimentos. ¿Qué está pasando? ¿No está? ¿Cierto? ¿Verdad? Está pasando a causa de las guerras, o sea que de las pestilencias que tienen consecuencias globales y de las guerras que también lo tienen consecuencias globales. Y aquí entonces tenemos la subida de los alimentos. ¿Qué pasa en 2025? Vamos a saltar ahora a 2022, 2023. ¿Ok? Saltamos esto y vamos a 2025. Aquí dice el cuarto y quinto sellos. El cuarto sello es un caballo amarillo. Amarillo en la Biblia significa algo podrido, algo inmundo. En la época del pueblo de Israel antiguo, cuando el sacerdote veía que uno tenía una enfermedad y estaba expuesta, y había un amarillo o esverdeado profundo en la piel, este era considerado inmundo y era banido de entre el pueblo. Entonces el color amarillo o esverdeado, como dicen algunas traducciones, tiene esta connotación para Juan, que era judío. Entonces, tiene esta connotación. Quiere decir que las iglesias en este periodo estarán inmundas ante Dios. Dios siempre tuvo un pueblo fiel en la tierra. Obviamente no son todas las iglesias, pero la mayoría está en este aspecto, en este periodo. ¿Por qué? Por la misma por el mismo problema que hablamos antes, la caída de las iglesias por cuestión de falsas doctrinas, de falsos enseñamientos, etc. ¿Ok? Entonces las iglesias en este periodo, ¿y por qué decimos esto? Acuérdense de la pandemia que tuvimos inicio en 2020. Después vino los remedios, vamos a decir así, los remedios que tenían que poner en las personas y eran experimentales, ¿no es cierto? Y estos remedios experimentales, pues como la propia fabricante decía que no era responsable por los daños colaterales. Entonces, ¿qué el pueblo de Dios que tiene como prioridad la vida tenía que hacer? Prudencia.
prudencia. Porque ahí en la bula del remedio decía varias cosas que podían afectar a la salud humana, incluso paralisía total y parcial, infarto, problemas musculares, etc. Principalmente para las que querían embarazarse o estaban embarazadas. El hijo podría nacer con alguna clase de problema. Y esto sucedió con varias personas. Aquí tenemos relatos personas que quedaron sin movimiento de las piernas, otros con problemas del brazo, otros que tuvieron hijos con problemas de microcefalia y otras cosas más. Pero las iglesias, mayoría, apoyaron a esto. Incluyendo la prohibición de algunas personas a entrar en el templo por no tener el remedio. Entonces se adecuaron al sistema opresor de tal manera. ¿Cómo Dios vio eso? ¿Será que los pastores que predicaron, que influenciaron al uso de este medicamento experimental, se responsabilizarán de las muertes por las muertes ocasionadas? Por ejemplo, hubo criaturas que poco tiempo después de tomar el remedio, pues murieron, 2 días, 3 días después. Criaturas saludables. ¿Será que se van a responsabilizar por esto? Obviamente no, ¿verdad? Y esto demuestra la fragilidad del sistema religioso hoy. ¿Y cómo están ante los ojos de Dios? Porque nosotros que estamos aquí predicando tenemos una responsabilidad de guiar al pueblo a la vida, de guiar al pueblo a la verdad. Somos fallos, tenemos pecados, podemos equivocarnos, sí. Pero tenemos la obligación de buscar la verdad y no seguir la corriente y no seguir lo que la mayoría dice. Entonces, delante de Dios, ¿qué yo tengo que hacer en esta situación? Bueno, es algo experimental, no se tiene comprobado todavía, etc. Bueno, vamos a tener prudencia, vamos a esperar para ver lo que sucede. ¿Ok? Pero puede salvar vidas, etc. No sabemos. Tenemos un Dios que nos hizo. Y el hombre jamás podrá mejorar algo que Dios hizo. Eso tenemos que tener en mente. Pues bien, entonces las iglesias estarán en este periodo de esta manera. Porque ya estamos viendo Entonces, cuando el gobierno empieza a oprimir el pueblo, la mayoría de las iglesias pues estarán con él. Pues bien, ¿qué tendremos también en este periodo de 2025? Aquí tenemos desestabilización social. Estamos viendo ya, ¿verdad? Protestas en todo el mundo, etc. Hambre, guerras, una guerra que tendrá inicio aquí y solo terminará aquí. Tendremos hambre, ¿verdad? Y pestilencias nuevamente. Mortandad. ¿Cuán grande será esta mortandad? Aquí dice, la 1/4 de la tierra para matar con espada, guerra, con hambre, con mortandad, que son las pestilencias, y con las bestias de la tierra. Las bestias de la tierra no son los animales, son las naciones guerreras, ¿verdad? Pero también representan los 2 poderes perseguidores que estarán presentes en la gran tribulación, que es la bestia que sube del mar, el Vaticano, ¿verdad? Con su líder, y Estados Unidos de América, que es la bestia que sube de la tierra. Entonces, referencias, pues busquen en la página, en el canal, algo que hable sobre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. ¿Ok? Ok, entonces si entendemos este escenario en 2025, hambre, guerra, etc., ¿qué nos hace pensar que el año 2023 será mejor que este año? Porque las cosas no suceden inmediatamente, como leímos en San Lucas 21.
no suceden del día a la noche o de la noche a la mañana. No es así. Las cosas tienen un preparativo. Ojo, nosotros ya entramos en el cuarto sello. ¿Por qué ya entramos en el cuarto sello? Viste que aquí dice, si se puede leer, es Apocalipsis 6, versículo 8. Y miré, he aquí un caballo, y él que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, o sea que fue dada autoridad para que pudiese matar. ¿Quién es que da esta autoridad? El único que puede autorizar o no a algo es Dios. Entonces, en algún momento Dios iba a permitir que la maldad prosperase en la tierra. ¿Por qué? Para que nuestro corazón fuese probado. Porque cuando la maldad prospere sobre la tierra, el que quiere hacer maldad, pues tendrá oportunidad. Y el que es santo, pues a santificar. Ok, ¿está bien? Y así va a ser revelado el designio del corazón de cada uno. Entonces fue dada la potestad. Nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, una guerra como la de Ucrania, ¿podría ser evitada o no? Claro que sí, podría ser evitada. Pero muchos países trataron de influenciar y ayudar a esta guerra, que esta guerra pudiese suceder. ¿Cómo era fácil de evitar? Dejar a que Rusia cuide de su entorno. Pero no, Estados Unidos tenía que meterse ahí. Ahí hay pros y contras, unos pro rusos, otros pro América. A mí no me importa. Pero de hecho, vidas están siendo cosechadas ahí, puedo así decir, llevadas. Se están muriendo personas. Podían ser evitados si es que de hecho los gobiernos estuviesen preocupados con el bienestar de los seres humanos, de sus ciudadanos. No están preocupados con esto. Entonces ya tiene esa potestad de crear guerras con el propósito de matar personas y probar sus armas nuevas. Otra cosa son las pestilencias, las mortandades que vienen. Y incluso la enfermedad de 2020 se fue comprobado que fue creado en un laboratorio. Hoy hay muchas noticias que dicen que en Ucrania hay muchos laboratorios de bioseguridad que producen virus. ¿Para qué? Virus y armas biológicas, incluso son denuncias de Rusia. Entonces, ya tienen esta potestad de proliferar la maldad, la muerte y el caos en la tierra. Entonces, estamos viendo que los preparativos para este periodo ya están aconteciendo. Entonces, ¿cómo sería? No quiero rayar aquí, pero ¿cómo sería? Sería más o menos así, ¿verdad? Aquí empieza el cuarto sello y mientras el tercer sello se va terminando. ¿Cuándo termina el tercer sello? Cuando empiece el hambre. Cuando las personas ya no pueden más comprar el alimento. Porque mientras pueden comprar el alimento, configura el tercer sello, donde las personas están viviendo únicamente para comer. Pero cuando ya no pueden más comprar, configura hambre, cuarto sello. Pero esto hay una preparación. ¿Amén? ¿Se puede comprender? Entonces, esta preparación continuará en el año siguiente. Continuará en 2023. ¿Y cuál es? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que nada en 2023 será mejor que 2022. Si no es igual, es peor. Y esto digo con toda seguridad. Pues bien, una reflexión nomás, a partir de 2020, algo mejoró. De hecho, no, ¿verdad? No será así el año que viene. Entonces, ¿qué nos compete hacer ante la mirada de Dios? Usted que cree, usted que cree en una vida eterna, usted que cree en la salvación,
Usted que quiere habitar con Cristo y con los ángeles del cielo, con los seres más magníficos de este universo, con el propio Dios Todopoderoso y con nuestro Salvador Jesucristo. Si usted quiere esto y no amas a la vida terrena al punto de poner su corazón aquí, pues escuche lo que te voy a decir. En 1 Pedro, libro pequeño que está más al final de la Biblia, ¿ok? 1 Pedro, capítulo 4. ¿Encontró? 1 Pedro, capítulo 4. Vamos a esperar que los hermanos se encuentren aquí. Es un libro pequeñito, entonces muchas veces hay una dificultad para encontrar, ¿verdad? Está antes de 2 Pedro, obviamente, de 1 Juan también. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Reflexionemos sobre lo que Dios espera de nosotros. Es así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí Dios nos insta, nos muestra, nos exhorta a no andar según la carne, a no andar según las voluntades de nuestro corazón, las concupiscencias. No es una palabra muy utilizada, pero las voluntades de nuestro corazón son las concupiscencias. Y aquí dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Las personas que no son creyentes. En este contexto aquí, gentiles para ellos, para los judíos, eran personas que no tenían la misma fe. Entonces basta ya de hacer la voluntad de los gentiles. Y dice más, versículo 4: a estes le parece cosa extraña que no corres, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. O sea que, miren, dice, pero ¿por qué no hacen lo que hacemos? ¿Por qué no beben, no toman? ¿Por qué no comen carne como si no hubiera mañana? Las glutonerías. ¿Por qué no viven de fiesta en fiesta? De placer en placer. Digo placer carnal. Para ellos es cosa extraña. Pero la Biblia nos dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y hoy, en nuestra región principalmente, la mayoría de las personas, y quizás usted que me mira, llega un momento bueno, así como Navidad, como algo así, ¿verdad? Y todos se ponen a reflexionar y hablar de Dios, pero ninguno de estos
que hablan de Dios, pero que continúan en sus disoluciones, bebedices y glutonerías, heredará el reino del cielo. Ninguno de estos. Si no hay arrepentimiento, pues están engañándose a sí mismos. Otra cosa, abominables idolatrías. ¿Qué es idolatría? Es adorar a una imagen, postrarse delante de ella, sí. Pero la idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida antes que Dios. En 2 Corintios, voy a ver si encuentro el texto, 1 Corintios, a ver si encuentro aquí. Habla sobre una idolatría que sucede mucho hoy. A ver si encuentro aquí, si es 1 Corintios. Voy a buscar en el teléfono aquí, en la computadora, para ser más rápido. Primero Corintios 10:7, este mismo. 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 7. Y aquí es un mensaje especial para todos nosotros que estamos en este periodo de transición de año y que muchos quieren un consejo divino. Y dice así: no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría está relacionada con el vientre, con el comer y beber desenfrenadamente. Ve que la Biblia tiene todo una redundancia en ciertas cuestiones. Cuando nosotros priorizamos los placeres carnales antes que Dios, y esto se vuelve nocivo a nuestra salud incluso, porque el comer demasiadamente es nocivo, bien como las bebedices y glutonerías, las bebedices, ¿verdad? Y borracheras. Todas estas cosas son perjudiciales a nuestra salud y a nuestra salvación también. ¿Por qué? Porque Dios considera idolatría. Y usted puede discutir conmigo, pero con la Biblia nadie puede discutir. Entonces, ¿qué Dios espera de nosotros para el año que viene? Que prioricemos la vida espiritual, el estudio de la palabra, la oración, una vida santa, una vida separada del mundo, separada del pecado. No haciendo la voluntad de la mayoría, sino que la voluntad de Dios. Y para finalizar, quiero leer con ustedes Romanos 2, el libro de Romanos. El libro está, o sea que el libro anterior, solo irse un poquito atrás de Corintios, ya vas a encontrar Romanos, capítulo 2, versículo 28 y 29. Dice así: acuérdense que el pueblo judío se consideraba pueblo de Dios, pero aquí dice algo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces no es judío el que nació en Israel. ¿Quién es judío? Si no es el judío el que lo... Perdón. Sino es el judío el que lo es en el interior, y la circuncisión la del corazón, en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero cristiano, el verdadero judío,
es el que recibe la alabanza de Dios y no de los hombres. Amén. Entonces cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, de Él vendrá la alabanza sobre nosotros. Pero cuando hacemos la voluntad de los hombres, recibiremos la alabanza de los hombres. Pero de hecho no somos pueblo de Dios. ¿Comprenden? En Apocalipsis 14, versículo 12, Dios define de manera muy precisa quién es su pueblo y quién no es. ¿Quién Dios considera santo? Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios son aquellos 10 de Éxodo, incluso el primero y el cuarto. Todos aquellos que guardan estos mandamientos por medio de la fe de Cristo Jesús, que es diferente de creer en Cristo. Tener la fe de Cristo Jesús es manifestar la fe que Cristo tenía. Y esto sí es posible por medio del propio poder de Cristo, que nos es otorgado a través del Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios en nuestra vida, cuando de hecho entregamos nuestra vida a Dios. Hay que entregar. Cuando usted da algo a alguien, yo le doy esta computadora a esta persona, esta persona va a utilizar como ella quiere, como se le da la gana. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tiene que ser así. Nuestros deseos, nuestras ganas tienen que estar por debajo de la voluntad de nuestro Salvador. Amén. Esta reflexión de hoy, que nosotros pongamos nuestro corazón y nuestra vida ante el altar de Dios, entregados a Dios, para hacer su voluntad y no la nuestra, ni tampoco de las personas que están ahí. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes y pueda fortalecer tu vida para que entre el próximo año con voluntad de obedecer y servir a Dios como nunca, porque el tiempo se aproxima. El tiempo está muy próximo. Y no se engañen, la profecía se está cumpliendo a la raya. Que Dios pueda bendecir a cada uno en el nombre de Cristo Jesús.